Hola, yo soy María Camila Escobar y les voy a presentar mi proyecto especial de maestría que fue realizado bajo la asesoría del profesor Pablo Arbeláez. Mi proyecto se llama SIMBA, Specific Identity Markers for Bone Age Assessment. El problema que queríamos atacar en este proyecto es la predicción de la edad ósea. Esto es una medida de desarrollo óseo en niños y varía de acuerdo al género y a la etnicidad. Se mide en meses y diagnosticar patrones anormales de crecimiento es importante porque esto es crucial para poder detectar desórdenes endocrinos. La manera en cómo los radiólogos miden la edad ósea actualmente se puede ver de dos formas. Entonces la primera es por medio del atlas de Grulich-Pyle. Aquí se hace un análisis global de la radiografía, es decir que el radiólogo mira toda la mano y la compara con un set de manos preexistentes para identificar cuál es la edad ósea que más se asemeja. Por otro lado, entonces tenemos el atlas de Tanner y Whitehouse y en este se pretende hacer un análisis local por regiones de interés anatómico. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a identificar cuáles son las regiones importantes que se deberían observar para saber el cambio en crecimiento de los niños. Este es un método mucho más específico, pero le toma a los radiólogos mucho más tiempo. Adicionalmente, la predicción de la edad ósea es un proceso subjetivo, es decir, depende de la experticia de los radiólogos y a veces no pueden llegar a un consenso debido a que a veces pues, la experticia de los radiólogos varía o pueden existir artefactos en las imágenes. Esto crea la necesidad de una predicción automatizada de la edad ósea. Entonces, en cuanto a trabajo relacionado, en el 2009 se desarrolló el método BoneXpert. Esto es un método que actualmente se usa en la práctica clínica para predicción de la edad ósea. Sin embargo, es privado y es costoso, solamente lo pueden usar lo usan ciertos hospitales de países europeos y está realizado con una cohorte de pacientes de la misma nacionalidad. Esto hace que el método no sea generalizable a otros pacientes. Por otro lado, entonces, en el 2017, la Sociedad Radiológica de Norteamérica sacó un challenge de predicción de edad ósea. Esto fue importante ya que fue la primera base de datos pública en esta área y estaba hecho con pacientes estadounidenses. Esta base de datos lo que permitió fue desarrollar muchos métodos abiertos al público. Uno de estos fue el método de 16-bit, que fueron los ganadores del challenge. Ellos usan el backbone de Inception V3, que es una red convolucional, y lo que tienen de adicional es que incorporan la información de la imagen y la del género. Adicionalmente, entonces, en el 2019, en el grupo de visión por computador biomédica en conjunto con la Fundación Santa Fe de Bogotá, desarrollamos una base de datos que se llama la Radiological Hand Pose Estimation Dataset, y esta es una base de datos de pacientes colombianos, lo cual nos permite, en conjunto con la base de datos que les comenté previamente, la de los pacientes estadounidenses, identificar cuál es el efecto de entrenar con pacientes de diferentes nacionalidades. Adicionalmente tenemos entonces nuevas tareas como lo son la detección y la estimación de pose, y esto nos permite hacer un análisis de regiones de interés anatómico, es decir, que podamos hacer un análisis equivalente al que se hacía en Tanner y Whitehouse teniendo en cuenta regiones específicas de la imagen. Finalmente, nuestra base de datos cuenta con marcadores de identidad, los cuales nos permiten ver información de interés. Los marcadores de identidad en este caso son el sexo del paciente y la edad cronológica. También desarrollamos un método inicial para poder ver cómo estábamos en cuanto a estimación de la edad ósea. Sin embargo, encontramos algunos problemas, los cuales nos llevaron a desarrollar este nuevo método. Entonces, les traje un ejemplo visual. En este caso tenemos un paciente femenino que tiene una edad cronológica de 95 meses y una edad ósea de 94 meses, es decir, que tiene un crecimiento regular, su edad solamente difiere en un mes con su desarrollo. Por otro lado, tenemos un paciente masculino que tiene una edad ósea de 96 meses y también tiene un crecimiento regular, es decir, estas dos imágenes deberían ser comparables. Sin embargo, podemos ver que los huesos en la sección que está demarcada para el paciente masculino no están tan desarrollados como los femeninos. Esto es porque las mujeres tienen un desarrollo óseo mucho más acelerado que los hombres, y es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar métodos. Por otro lado, entonces tenemos un caso en el que los dos pacientes son femeninos y tienen la misma edad cronológica. Sin embargo,
el paciente de la izquierda tiene un crecimiento acelerado de más de 3 años. Esto quiere decir que el paciente tiene una edad ósea mucho más grande de la que debería tener. Estos casos de crecimiento acelerado son menos comunes, son casos atípicos, y lo que nosotros queremos es que nuestro modelo, a partir de saber cuál es la edad cronológica, también aprenda a diferenciar cuál es un caso común de un caso atípico y los pueda identificar. Entonces, a raíz de esto, encontramos la necesidad de cómo se pueden incorporar los marcadores de identidad en la predicción de la edad ósea. Lo que desarrollamos entonces es SIMBA, que es nuestro método, y tiene primero el input de la información visual, entonces usa la información de la imagen y tiene un mapa de calor que le ayuda a guiar las regiones de interés anatómico. Adicionalmente, entonces tenemos los marcadores de identidad, que en este caso son el género y la edad cronológica. Y primero tenemos la parte de procesamiento de la imagen. Para esto usamos como backbone la red neuronal convolucional de Inception V3, que es una red que se usa para clasificación. Esto nos da una representación de la información visual. Y también tenemos unos multiplicadores por los cuales pasamos la información de los marcadores de identidad. Estos multiplicadores lo que nos ayudan a hacer es a ajustar la dimensionalidad del género y de la edad cronológica para que cuando la juntemos con la información de la imagen puedan tener un impacto significativo en el desarrollo final de la red. Es decir, que estos números no sean mucho más chiquitos y por lo tanto menos significativos en la red que la información que viene de la imagen. Queremos que todo sea importante. Por otro lado, entonces, una vez se unen los dos caminos de la información, lo pasamos por un camino conjunto que está compuesto por dos capas convolucionales y por una capa lineal. Y al final, el resultado es una regresión en la cual queremos calcular la edad relativa. La edad relativa corresponde a la edad cronológica del paciente menos la edad ósea. Entonces, este es todo el pipeline de nuestro modelo. Y en cuanto a resultados, entonces tenemos como comparación primero Bonnet, que fue el modelo que nosotros desarrollamos previamente, que no tenía en cuenta los multiplicadores para los marcadores de identidad ni calculaba la edad relativa. La métrica que se utiliza aquí es la distancia promedio entre la anotación y la predicción del modelo, es decir que entre menor sea este número, mejor es el método. Para Bonnet, entonces, que fue nuestro baseline, tenemos una métrica de 7.48 meses, es decir que predecimos la edad ósea del paciente en una diferencia de 7.48 meses. Y vemos que nuestro método supera a Bonnet, que era el estado del arte, con una métrica de 6.34 meses. Es decir, hay una mejoría en utilizar los marcadores de identidad y la edad relativa. Por otro lado, entonces, quisimos hacer unos experimentos de ablación, que es mirar cómo afecta cada uno de los factores de la red en nuestro resultado final. Lo primero fue que quitamos la edad relativa y solamente lo pusimos a predecir la edad ósea. Esto hace que empeore el resultado, es decir, que utilizar la edad relativa sí nos ayuda a enfocar la tarea. ¿Por qué esto es importante? Porque si no utilizáramos la edad relativa, pues el método no tendría que identificar también cuál es la edad cronológica del paciente para poder empezar a identificar si ese paciente tiene o no tiene un crecimiento acelerado. Esto no es muy práctico, ya que los médicos siempre conocen la edad cronológica del paciente. Entonces, si podemos utilizar esa información, pues es mucho mejor. Por otro lado, entonces, la edad cronológica es el factor que más influye en nuestro método. Si no se utiliza nuestro método, la métrica de nuestro método aumenta significativamente. Y por último, utilizar multiplicadores de género nos ayudan a explotar la información de los marcadores de identidad de una mejor manera. Finalmente, entonces, el mejor desempeño se obtiene procesando conjuntamente todos nuestros resultados, todos nuestros marcadores y la edad relativa. Y a manera de conclusiones, entonces, utilizar la información específica de cada paciente ayuda a mejorar la predicción automática de la edad ósea. Y predecir la edad relativa de un paciente es una tarea mucho más cercana a la práctica médica, ya que esto es esencialmente lo que los médicos hacen. Ellos saben cuántos años tiene el paciente y miran si el crecimiento es o no es acelerado, dependiendo de lo que haya en la imagen.
Finalmente, a manera de trabajo a futuro, lo que nosotros queremos identificar es de qué otras maneras se puede utilizar la información anatómica, cómo podemos mezclar toda la información que ya conocemos para poder tener un mejor resultado. Y finalmente queremos implementar nuestro método automático en la Fundación Santa Fe de Bogotá para que funcione como una ayuda diagnóstica a los médicos. Muchas gracias.